Hoy trataremos un tema de vital importancia que es el servicio a los demás. ¿Qué es aquello que te permite evolucionar? ¿Qué es aquello que te permite ser mejor como ser humano, como persona, como padre, como hijo, como tío, como vecino, como ciudadano, como ser humano? Es un tema importantísimo para el despertar de la conciencia, para la evolución humana. Y vamos a hablar de el servicio, el servir a los demás. ¿Qué implica el servicio? Bienvenidos a este podcast donde tratamos temas de interés humano, la filosofía, las religiones, las formas de la humanidad de pensar y de sentir, qué es aquello que te permite evolucionar, qué es aquello que te permite ser mejor como ser humano, como persona, como padre, como hijo, como tío, como vecino, como ciudadano, como ser humano. ¿Qué es lo que te hace mejor? Ese tipo de temas es el que tratamos aquí en este podcast. Por lo tanto, nos da muchísimo gusto que estés con nosotros. Y en esta ocasión en especial trataremos un tema que para mí en lo personal es un tema importantísimo para el despertar de la conciencia, para la evolución humana. Y vamos a hablar de el servicio, el servir a los demás. ¿Qué implica el servicio? De primera instancia, para que tú o cuando tú hagas un servicio, procura que ese servicio sea totalmente desinteresado para que sea un servicio verdadero. Porque cuando hagas un servicio donde sacas la foto dándole dinero, dándole el pan al pobre que no tiene comer, donde sacas la foto ayudando a la gente para que todo el mundo te conozca y vea que eres bueno, donde haces una obra de bien esperando que Dios la tome en cuenta o que tu karma se borre y que se aumente tu dharma y cosas de ese tipo, ya no es servicio. Cuando hay algún interés de por medio, cuando hay alguna circunstancia donde tú esperas algo a cambio de lo que estás haciendo por los demás, ya no es servicio genuino, ya es un servicio a ti mismo, o sea, un servicio egoísta. Y bueno, pues, ¿por qué es tan importante hablar del servicio? Porque todos con nuestras actitudes, con nuestras circunstancias, con nuestras acciones, generamos karma. El karma, la ley del karma es la ley de causa y efecto, ¿sí? Si yo obro mal, hago daño a alguien, ese daño se me va a regresar. Pero si yo actúo bien, ese bien también se me va a regresar en esta o en mis siguientes vidas. Y entonces, para poder pagar ese karma, todas las acciones malas que yo tuve en mis vidas pasadas o en esta propia vida, existen dos formas de pagar ese karma. La primera forma es la que casi todos ocupamos para poder hacer ese servicio y para poder para poder pagar el karma. Y la primera forma es pagar el karma con dolor. Si infligimos dolor, lo pagamos con dolor. Si infligimos maldad, lo pagamos con dolor. Es la primera forma de pagar el karma. Pero existe una segunda forma. Y esta segunda forma de pagar el karma es precisamente a través del servicio. Pero del servicio desinteresado, sin esperar absolutamente nada a cambio. Y aquí es donde se aplica de esas parábolas que nos daba el Maestro Jesús, tan ciertas, tan profundas, que tu mano derecha no sepa lo que haga tu mano izquierda. Y si tú ayudas a alguien, de cualquier forma, tenemos miles de formas de ayudar a los demás, si tú ayudas a alguien, hazlo con tu corazón, sin esperar ninguna retribución, sin esperar ni siquiera las gracias, ni siquiera una sonrisa, mucho menos un pago. Y entonces sí,
podemos considerar que eso sí se llama servicio a la humanidad. Porque, ¿para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué venimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? ¿Para qué nos necesitan los seres humanos con los cuales convivimos? Y una premisa y una pregunta importante que nos podemos hacer a nosotros mismos es: ¿qué tipo de mundo quiero dejar a aquellos que vienen atrás de mí? Llámese mis hijos, mis nietos o los seres que vienen después, a esos niños que están creciendo. ¿Qué mundo les quiero dejar? ¿Qué estoy haciendo con mis acciones, con mis circunstancias? Y entonces el servicio a la humanidad es propiamente una expresión de amor incondicional, sin ninguna condición, sin esperar nada a cambio. Es una expresión de la compasión interna que debe tener el ser humano por todos los seres humanos, sin tener en cuenta ningún tipo de diferencias. Y cuando hablamos de compasión, ojo, compasión no es tener lástima por los demás. Compasión, el primer paso de la compasión es la empatía, o sea, ponerse en los zapatos del otro para entender por qué actúa como actúa, por qué hace lo que hace. Pero no solo eso, la compasión va más allá. La compasión trata de resolver esas situaciones dolorosas y de sufrimiento de los demás. Entonces es cuando verdaderamente se llama compasión, sobre todo con esa filosofía y ese principio budista que nos habla específicamente de la compasión. Y la compasión, ese servicio a la humanidad, está basado principalmente en la solidaridad, el comportamiento, la fraternidad, porque cuando entendemos el tema de fraternidad, el ser fraterno, el frater, hermano de toda la humanidad, cambia completamente nuestro concepto. Por lo tanto, de verdad, el servicio que podemos proporcionar a la humanidad es una situación urgente, es una situación que ya se requiere, que ya se necesita por parte de toda la humanidad. Es necesario, es una circunstancia inevitable que tenemos que poner en práctica para poder construir un mundo mejor, para poder tener ese mundo que todos queremos tener. Y la mejor obra que podemos hacer en esta humanidad es servir a los demás, servir a la humanidad. Es la mejor obra que podemos hacer los seres humanos. Y como decía el Dalai Lama, replicando un poquito sus dichos, que decía que es mucho mejor hacer amigos, comprenderse mutuamente y hacer un esfuerzo muy profundo para poder servir a los demás, para poder servir a la humanidad, antes de criticar, antes de destruir, antes de juzgar a todos los actos de los demás. Y como nos decía ese gran personaje muy admirado en todo el mundo, la Madre Teresa de Calcuta, decía una frase que a mí se me quedó muy grabada desde que la leí. Y ella decía: el que no vive para servir, no sirve para vivir. De verdad, desde que la escuché, me impactó completamente. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Es una frase tan cierta, tan verdadera, que ojalá y todos nos la grabemos de una forma profunda, porque el servicio a la humanidad de verdad es un servicio a Dios, es un servicio al Creador, donde se unen en ese servicio los sentimientos de belleza, la expresión de respeto y de veneración por todo lo que es, por todo lo que existe en esta tercera dimensión, ¿sí? Y es por eso lo importante de ese servicio. El verdadero servicio es el que emana de una forma espontánea, de una forma auténtica, de un corazón amoroso que ama a todos los seres que nos rodean, olvidándose de uno mismo, de nuestras propias necesidades, de nuestros propios intereses, ¿sí? Olvidándose del camino que uno tiene que seguir, abnegándose en pensar en cómo ayudar a dar felicidad al resto de la humanidad, al que vive cerca, a mi vecino, al que cuando voy en la calle lo veo
tirado, lo veo con necesidades, lo veo fracasando en sus realizaciones. ¿Sí? Entonces ese servicio es cuando debe de manifestarse de una forma total y absoluta. Y entonces el ser humano debe de meterse en la cabeza el vivir para servir, el trabajar para servir, ejercer ese tipo de influencia amorosa en la humanidad sin exigir absolutamente nada a cambio, nada como pago de lo que tú haces por los demás. Entonces, el servicio, pues realmente es un afecto, es un cariño espontáneo, auténtico, de contacto de un alma con otra alma, ¿sí? El servicio, pues no es una cualidad, no es una acción que podamos desarrollar, tampoco es una actividad que la gente debe de hacer forzosamente, sino que debe de nacer desde el fondo del alma, desde el fondo del corazón, como una forma de salvar al mundo, como una forma de sacar adelante esa humanidad que sufre, que llora y que se lamenta todo el tiempo. Por lo tanto, servir debe de ser una manifestación de vida que todos debemos tener, un anhelo del alma desde lo más profundo de nuestro ser y un impulso que nos lleva a evolucionar esa alma que tiene que pasar las enseñanzas de la tercera dimensión con un instinto de autopreservación, ¿sí? Y es posiblemente el servicio a la humanidad es la característica más sobresaliente de un alma compasiva, de un alma que se está desarrollando, de un alma que está evolucionando. Ese impulso que nos lleva al bien de los demás, al bien del grupo, y eso pues no puede ser enseñado, eso no puede ser impuesto a ninguna persona, no puede ser obligado, tiene que ser algo que nos nace, algo que nosotros ofrecemos a la humanidad. Y entonces el servicio, como les decía Alice Bradley, que es una gran escritora y una gran filósofa, que el desafío de todos los pensadores del mundo, abandonar sus sectas, sus nacionalidades, sus partidos políticos, para cambiarlo por ese espíritu de hermandad, a trabajar por todos y por todo, sin diferencias de barreras, sin diferencias de países, etcétera, como un integrante de esa federación humana que todos formamos un solo país, que se llama la humanidad. Esa unidad al mundo, esa hermandad debe ser el verdadero sentido que nos mueva para llevar a todos y cada uno de nosotros hacia nuestro proceso más profundo de evolución. Entonces, pues debemos de buscar con ahínco ese poder servir, esa realización, ese esfuerzo filantrópico por ayudar a los demás, por ayudar al que sufre, por sacar adelante al que está abajo, ¿sí? Pero esto, por desgracia, está muy impregnado de la personalidad, del egoísmo, del yo antes que los demás, porque la filosofía de esta tercera dimensión, la filosofía del sistema actual que nos rige, es la competencia. Y la competencia implica el que yo tengo que ser mejor que los demás. Y esto nos lo enseñan desde la escuela, los papás. Tienes que sacar el primer lugar, tienes que ser el mejor, tienes que ganar. Y en la escuela nos los involucran, nos los inculcan de una forma tan profunda que esta competencia nos separa como humanidad, nos desune completamente y se olvida de la fraternidad. Y aquí voy a hablar de una tribu maravillosa en África, donde fue un personaje, un gran filósofo, un humanista, ¿sí? Y un antropólogo que visitó este país de Tumuntún en África. Y bueno, él hizo un experimento que a mí me encantó desde que lo leí en su biografía. Él reunió a todos los niños de la tribu, los reunió a todos los niños y les enseñó una canasta maravillosa, llena de frutas, llena de cosas bonitas que a los niños les encantaban. Y entonces les dijo, espérense tantito, y llevó la canasta 300 metros adelante, allí en el campo, en el África, y la puso abajo de un árbol. Y entonces regresó con los niños y les dijo a los niños, a ver niños,
¿Sí? Fíjense bien, el primer niño que llegue a donde está la canasta se queda con toda la fruta va a ser para él. Y entonces formó a todos los niños en una fila, en una hilera, tratando de estimular, de ver la velocidad, de ver quién era el más rápido, tratando de establecer ese espíritu de competencia. Y entonces, cuando él le dijo, contó 3, 2, 1, arranquen, y todos los niños, en lugar de salir corriendo, como aquí nosotros, en nuestro mundo occidental, un mundo de total competencia, siempre queremos ser el mejor, siempre queremos destacar, siempre queremos llegar primero que los otros, y más tratándose de una canasta de fruta riquísima, donde la fruta es escasa. Entonces, pues se esperaba a ese antropólogo que hubiera una competencia total y absoluta por ganarse esa canasta, y quedó totalmente asombrado cuando todos los niños, cuando él dio la salida, se tomaron de las manos y todos corrieron juntos, hasta que todos llegaron juntos a la canasta y entre todos disfrutaron de la fruta. Se comieron la canasta de fruta que este antropólogo quería dedicar para un solo niño. Para mí fue un experimento donde en mi ser profundo dije, ojalá la humanidad, un día, toda la humanidad, tenga esta forma de pensar, tenga esta forma de ser, tenga esta forma de actuar, porque entonces nos hermanaremos. Cuando olvidemos el sentido de competencia que nos trata de inculcar el sistema a toda costa, el competir unos contra otros, y no el sentido de la comunidad, de la comunión, el sentido de trabajar para ser grandes a los demás. Es muy diferente a ese tipo de ideologías. Y entonces, bueno, pues vemos que realmente desde mi perspectiva, la grandeza del ser humano, la máxima grandeza del ser humano se encuentra específicamente en el servicio. Y ahí nos puso la muestra la Madre Teresa de Calcuta, que realmente dedicó su vida a servir, porque el servir es el más noble de todas las características de la humanidad, y no consiste solo en hacer llegar el bien a los demás, sino hacerlo llegar sin ningún interés, sin recibir absolutamente nada a cambio, sin esperar ni un gracias, ni una sonrisa, absolutamente nada, nada a cambio, ¿sí? Porque hay cosas que van mucho más allá de ese valor, como es la satisfacción de ver una sonrisa, la satisfacción de ver una persona feliz, contenta con algo que nosotros hayamos hecho para provocar esa felicidad. Créanme que no existe mayor satisfacción en la vida. Yo he tenido la gran ventaja de vivirla varias veces y no hay mayor satisfacción que el servir sin esperar nada a cambio y que ese servicio pueda proporcionar felicidad al otro, ¿sí? Ya nos decía la Madre Teresa de Calcuta, hay que dar hasta que duela, ¿sí? O sea que hay que darlo todo y a todos, sin diferenciar razas, credos, circunstancias. Entonces, debemos de tener muy claro, obviamente, no vamos a andar en la cacería de a ver dónde sirvo, a ver dónde ayudo, a ver, no, porque eso es egoísmo, eso es servirme a mí. ¿Sí? No voy a andar a la cacería para servir a otros, cuando el propósito de servir debe ser genuino, desinteresado, ya que siempre habrá lugar y habrá ocasión para poder servir a los demás. ¿Sí? Lo que hay que tener muy claro es que el servicio a los demás no debe ser una acción egoísta, ni mucho menos, sin protagonismos personales, sin esperar algo para mí, ya sea de la humanidad o de Dios o de los maestros. Debe ser auténtico, debe ser humilde, el servicio debe ser totalmente discreto, ¿sí? Sin esperar ningún tipo de retribución, ni retribución material, ni retribución espiritual, porque simplemente lo hace por el simple hecho de servir, de entregarse a los demás. Y entonces también es importante que el servicio a los demás
pues no genere dependencia, porque estaríamos cayendo en el otro extremo nocivo de la mendicidad, cuando alguien no se esfuerza por comer porque nosotros le estamos dando de comer, alguien no se esfuerza por salir adelante porque nosotros le estamos dando lo que necesita y no se esfuerza por hacer su propia vida, ¿sí? Pero tampoco podemos cerrar los ojos ante tanta carencia, ante tanta desigualdad, ante tantas circunstancias tan difíciles que existen en la vida. Y entonces el amor al prójimo aquí es esencial. El amor al prójimo es entrega, es espíritu de servir, de dar con compasión, sin esperar nada a cambio. Créanme que es algo bellísimo, porque una persona que da servicio es una persona que ama a los demás seres, no solo a los seres humanos, sino a todos los seres, y eso es algo maravilloso. Y entonces, esto solo se presenta cuando hemos tomado cierto aprendizaje de la vida, cuando nuestro proceso evolutivo está muy avanzado, cuando ya aprendimos la mayor parte de las materias que tenemos que vivir aquí en la tercera dimensión, es cuando se despierta ese espíritu de servicio, sin egoísmos, sin protagonismos, simplemente el servir, simplemente el dar algo a los demás que les pudiera quitar el sufrimiento, que les pudiera dar felicidad. Entonces nos integraríamos ya con ese proceso evolutivo a la gran familia humana, que es prácticamente el objetivo, que es prácticamente lo que buscamos cuando ya somos seres con cierto nivel de evolución. Y solo cuando se llega a ese nivel de evolución es cuando servimos sin egoísmos, sin esperar absolutamente nada a cambio, ¿sí? Con amor, con libertad y con una conciencia total de que el ser humano debe ser feliz en su totalidad. Cuando hemos experimentado prácticamente ese tipo de procesos evolutivos dentro de nosotros mismos, sí es cuando realmente nos manifestamos a servir a los demás sin condiciones. Entonces, las acciones que realizamos va a ser realmente una expresión de amor incondicional, sin ningún tipo de condición y teniendo compasión para todos los seres, no nada más para los seres humanos, sino para todos los seres sin ningún tipo de diferencias, sin ningún tipo de diversidad. Y el mejor servicio realmente, desde otra perspectiva, el mejor servicio que podemos hacer por la humanidad es ser felices nosotros mismos. Porque cuando estás sin paz interior, el planeta se siente bien, la humanidad se siente bien. Cuando esa energía de paz y de armonía emana de ti, cuando eres feliz, es el mejor regalo que le puedes dar a la humanidad, es el mejor regalo que le puedes dar a todos los seres que viven a tu alrededor. ¿Por qué? Porque la felicidad se contagia sin palabras, sin actos, por frecuencia vibratoria, por espiritualidad, por energía. Y vuelvo a repetirte, el mejor regalo que le puedes dar a la humanidad es ser feliz tú mismo, porque entonces vas a compartir esa felicidad. Y esto implica pues muchas cosas, el respeto a otros, independientemente de sus creencias, de sus formas, de sus actitudes, ¿sí? Entonces, de verdad, el servicio es una circunstancia maravillosa, es algo que todos debemos de tener, ese respeto a los demás seres, esa bondad que surge desde el alma, desde lo más profundo de su ser, para poder construir un mundo mejor, no solo para mí, sino para todos. También ser consciente, obviamente, que todos tenemos diferentes necesidades de vida, que todos tenemos diferente misión de vida, diferentes características, diferentes formas de expresar, pero respetar a todos, independientemente de ese tipo de diferencias, independientemente de la religión, de la fe, de la cultura, del origen, de la economía, es realmente lo que nos permite servir a los demás. Y entonces, todo lo que importa de los seres humanos no es lo que está afuera, es lo que está dentro de nosotros, es esa expresión interna que se va a manifestar específicamente en ese acto que se llama servicio. Servicio desinteresado, servicio por amor a la humanidad.
porque las personas que están siempre en servicio tienen una conciencia despierta, tienen una conciencia evolucionada del deber a los demás, del poder entregarse a los demás. Y este tipo de conciencia se basa totalmente en el amor incondicional, en la compasión hacia los otros, y nos permite trabajar para mejorar las condiciones de vida de los más pobres, de los excluidos socialmente, para llegar en nuestro proceso de evolución a esa conciencia divina. Y para poder llegar a ese proceso de evolución hay que manifestar ese servicio que nace desde lo más profundo de nuestro ser, que nace desde nuestra propia alma. Y entonces, cuando tú realmente haces aquello que te gusta, y lo que te gusta lo haces con pasión, sin esperar alguna retribución, ¿sí? Y pierdes completamente la noción del tiempo cuando estás haciendo algo, cuando lo haces por el simple hecho de hacerlo, porque eres feliz haciéndolo y además haciendo lo que a ti te gusta, estás sirviendo a los demás, es cuando estás viviendo la manifestación más profunda del alma, más evolutiva del alma. Y obviamente, a medida que vamos caminando el camino del amor y el camino de servicio, debemos desarrollar cualidades muy profundas, cualidades como la humildad. Desde mi perspectiva, la humildad es la máxima cualidad que puede manifestar a un ser humano, que podemos llamar evolutivo, evolucionado, que podemos llamar un ser espiritual, que podemos llamar a un ser realizado. Es la humildad, la característica por excelencia que distingue a los demás de los seres, de los maestros, de los que verdaderamente están evolucionados. Y entonces, cuando llegamos a manifestar nuestra humildad, cuando llegamos a manifestar el servicio por amor a la humanidad, es cuando llegamos a ser nosotros mismos, es cuando llegamos a manifestar lo más profundo de nuestra evolución, lo más profundo de lo que somos. Y pues hay gente que vive para servirse a sí mismo, no importa que tengan que pisar a los demás, y ese egoísmo pues es gente muy poco evolucionada, gente que no va a manifestar la divinidad dentro de sí. Pero cuando vives para los demás sin esperar nada a cambio, entonces estás haciendo una labor de servicio por amor a la humanidad. Vamos a olvidarnos de la competencia y vamos a instaurar el principio de la cooperación en toda la humanidad, para que nos unamos no solo por mi propio bien, sino por el bien hacia los demás. Espero que esto haya movido un poquito tu conciencia, que este tipo de conocimientos te haya hecho reflexionar y hecho pensar qué significa realmente ser un ser humano, qué significa manifestar el amor y qué significa servir a los demás. Espero tus reflexiones, tus preguntas, tus comentarios en las redes sociales de YouTube, ¿sí? Y de Facebook, donde compartimos este tipo de pláticas. Gracias por estar con nosotros y acuérdate que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Namaste.